no podemos secuenciar, bueno, ahí en ese entonces no se podía secuenciar tan fácilmente, ya se podía hacer, pero requería de una gran tecnología. Entonces, ellos tomaron algunas secuencias de organismos y las secuenciaron e hicieron esta tablita. Eso es lo que yo quiero más o menos que ustedes vayan haciendo. Tomar datos, organizarlos adecuadamente e irlos interpretando. Aquí en esta tabla eh, hay información muy valiosa. Por ejemplo, fíjense bien cómo está organizada. Se hizo comparación de secuencia con secuencia. Las secuencias fueron numerados del 1 al 13. El número 1 es Saccharomyces. Ustedes conocen a Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De la levadura para De hacer una cerveza. levadura. Exactamente, de la levadura esta que sirve para hacer el pan y algunas fermentaciones en algunas bebidas. Bien, Saccharomyces, entonces, si comparamos la secuencia de Saccharomyces de su ribosomal, de esa parte del ribosomal, con ella misma no me va a dar nada. Si comparamos esta, lemna minor, tampoco. Si la comparo con ella misma, pues no me va a dar nada. Vean ustedes cómo tienen aquí una diagonal, ¿se dan cuenta? No puedo comparar el mismo organismo, pero sí puedo comparar este organismo, el número 1, con el 2. ¿Qué resultado me da? Si yo comparo el 1 con el 2, me da 0.29, un coeficiente, de acuerdo a la comparación de secuencias. Si yo comparo el 1 con el 3, me va a dar esto, 0.33. ¿Qué pasa si yo comparo el 1 con el 4, que es Escherichia coli, que seguramente también conocen? Parte de nuestra flora intestinal. Escherichia coli es una bacteria. Si yo comparo el 1 con el 4, ¿qué valor me va a dar? 0.05, ¿se fijan? ¿Se parece este número a estos dos? 0.29 y 0.33. No. ¿Es comparable con 0.05? No es comparable. Gracias a este tipo de análisis, se dieron cuenta que estos organismos pertenecían a un grupo que era completamente distinto a este. Y a su vez, este es completamente distinto a los otros dos. Por esa razón es que estos están aquí en gris, estos están aquí encerrados en un recuadro también gris, y estos están encerrados aquí en un recuadro azulito. Bueno, al menos así lo veo yo en mi computadora. ¿De acuerdo? De ahí se determinaron los famosos 3 dominios que ustedes conocen. Arqueobacteria, eubacteria y eucariota. Y dentro del dominio eucariota, pues están animales, hongos, plantas y todos los protistas. Este será el dominio que predomine para su estudio en el curso. ¿Vamos bien? Ahorita les doy un descansito, no se me agüiten. Entonces, este dominio, este árbol de dominios fue elaborado por Carl Woese y George Fox, pero no tiene, si ustedes se fijan, no tiene una rama de un ancestro común. Es difícil determinar el ancestro común de esto, pero hay varias hipótesis, varias teorías que indican cómo podría haber sido el ancestro común, ¿de acuerdo? Aunque pues no lo conocemos y nunca lo vamos a conocer. Solo podemos conocer características de él, ¿de acuerdo? Así que queda la incógnita ahí. ¿Qué creen que sea esto? ¿Qué creen que sea esto? ¿Qué tipo de organismo? ¿Un insecto? Un insecto. ¿Qué tipo de insecto? Muy bien, sí es un insecto. ¿Qué tipo de insecto creen que sea? ¿Como una avispa o una abeja? No, parecido, pero no es una avispa ni una abeja. Una ¿Alguien más? termita. Una termita, exactamente. Se me hace que le googleaste por ahí, ¿verdad? Ya te vi. Me asomé aquí a la cámara y te vi que estabas ahí, texteándole en el celular. Muy bien, sí, es una termita, efectivamente. Esta termita está embebida en algo, en una resina. Seguramente vieron Jurassic Park. En Jurassic Park, que es una película viejita, pero muy bonita, planteaban que encontraban mosquitos embebidos en ámbar. El ámbar, recuerden que es la resina
que sintetizan los árboles y que según organismos como los mosquitos se quedaban atrapados en esa resina. Aquí esta termita fue atrapada justamente en una de esas resinas que producen los árboles y se fosilizó. Está fosilizada y fue encontrada en República Dominicana. Ahí en la República Dominicana entonces se empezó a cavar y se encontraron estos hallazgos. Y a esta termita se le puso el nombre científico de Mastotermes electrodominicus. ¿Qué pasa con esta termita? Bueno, lo que se hizo fue cortar aquí, en esta parte del tórax, de este animalito, de este insecto. Como era ámbar, pues se tuvieron que hacer cortes muy, muy finos, que fue un trabajo difícil, pero se obtienen aquí. Y entonces, imaginen, si me ven aquí en el video, imagínense que la termita está así, cortamos. Y una vez que cortamos, entonces la giramos así. Y está viendo de frente a ustedes. Este es ese corte. Es una parte, un corte que nos está mostrando una parte del intestino de Mastotermes. Ahí en Mastotermes lo que se encontraron fueron estas siluetas. Estas siluetas, como ustedes saben, las termitas se alimentan de madera. Pero los animales podemos digerir la madera. No. ¿Somos capaces? No, no tenemos las enzimas adecuadas para eso. Quien tiene las enzimas adecuadas o quienes tienen son algunos protistas. Aquí en este caso se encontró un protista con este más o menos tamaño y entonces lo que se hizo fue tratar de comparar con las termitas actuales tomando parte de su flora intestinal. Lo que se encontró fue un organismo de un tamaño muy, muy semejante. A este organismo entonces se le llamó Mixotrica paradoxa, ¿correcto? Que está relacionada con este organismo que es actual. Esta Mixotrica paradoxa tiene una característica, lástima que no tengo un video, pero es así. Es una célula que está recubierta por cilios. ¿Ven toda la cantidad de cilios que tiene? Sí. Bueno, cada uno de esos cilios, acuérdense que los cilios tienen un movimiento muy, muy organizado y que permiten el movimiento de toda la célula. Cada uno de estos cilios no es un cilio en realidad, sino es una bacteria. Es una bacteria que aquí tiene el nombre, no me acuerdo y no lo alcanzo a ver, pero es del tipo de las espiroquetas. Cada uno de estos cilios es una bacteria, no es en realidad un cilio, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que entre esta célula, la Mixotrica paradoxa y la espiroqueta, y el grupo de espiroquetas, se está haciendo una asociación simbiótica. Y esto, entre otras muchas cosas, le dio la idea a una investigadora, una bióloga muy conocida que se llama Lynn Margulis, gran personaje dentro de la biología, para postular la teoría del origen de los eucariontes. Los eucariontes entonces se cree, apoyados en la teoría de Lynn Margulis, en el razonamiento de Lynn Margulis, que a partir de una arqueobacteria y una eubacteria se formó algo que ella llamó un consorcio. Esta arqueobacteria era del tipo de las arqueobacterias que vivían como la Tierra tenía condiciones muy adversas, se cree que vivía en un medio rico en azufre y con un pH muy ácido. A este organismo se le llamó, bueno, organismos como este que son actuales, son del tipo de los termoplasmas. Y la asociación de termoplasma con una espiroqueta, entonces dio pie a la formación de este consorcio que se le llamó Tiodendron por su hábitat rico en azufre, ¿correcto? Se han encontrado actualmente consorcios de ese estilo, por eso fue que se planteó esta hipótesis. Y a partir de un consorcio de ese estilo, la organización, la relación simbiótica fue tan eficiente, tan benéfica para ambos, que entonces se llegó a formar tan íntimamente que ya no se volvieron a separar. Y eso dio origen a los eucariontes. De ahí se formaría el último ancestro común de los eucariontes, que sería parecido posiblemente a Mixotrica paradoxa, ¿correcto? Lynn Margulis fue una investigadora
que visitó 2 veces nuestra facultad, la Facultad de Ciencias. Aquí la estamos viendo. ¿Sí reconocen estas sillas? ¿De qué auditorio son? ¿Del ABC? Sí, del auditorio ABC del Alberto Barajas Celis. Efectivamente. Ahí estaba Lynn Margulis, nada más que estaba rodeada de tanta gente que yo lo único que pude hacer es levantar mi cámara y tomarle la foto. Quedó súper lampareada, pero pues ya tenía yo la foto, ¿no? Afortunadamente. Y nos dio pláticas, estuvo en Universum. Desafortunadamente, después de esa vez que llegó a la Facultad de Ciencias a dar su plática, 2 años después falleció. Esto fue en 2012, me parece, y 1 o 2 años después, desafortunadamente falleció. Pero bueno, su legado pues queda vigente, ¿correcto? Bien, ¿no tienen alguna duda hasta aquí? No. ¿Todo bien? Yo, profesor, Sí, dime. en cuanto a la teoría de Margulis, Ajá. bueno, no creo tener el conocimiento todavía muy claro en cuanto a la relación simbiogenética que se da. Porque pues entiendo que hay se complementan para ciertas funciones, pero cómo es que queda como implementado genéticamente para que se Ok. vaya. Sí, bueno, eso ya se fue dando con el proceso evolutivo. Acuérdate que eh, se postula que el último ancestro común de los eucariontes tenía una asociación parecida a Mixotrica, pero posteriormente otros organismos adquirieron por fagocitosis, es decir, haz de cuenta que hay una bacteria y fue engullida por una otra célula más grande, también posiblemente un procarionte. Entonces, una vez que estuvieron las dos, hubo beneficios para ambas, lo que a la célula grande le hizo no digerir a la célula pequeña. La célula pequeña mantuvo su material genético. Y entonces, con el paso del tiempo, algunos de los genes de la célula pequeña fueron transferidos a la célula grande. ¿Correcto? Y entonces, eso hizo que combinaran su material genético. Posteriormente, el material genético podría haberse hecho cada vez más grande y eso provocó la formación del núcleo celular, que no nada más era recubrir el material genético, sino que tiene otras implicaciones funcionales, que posiblemente Sandra les platicará en la teoría, ¿de acuerdo? No sé si Sí, sí, sí. contesté tu duda. Ok. Lo van a ver, lo Sí, van a sí. ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Pero en principio, el último ancestro común de los eucariontes no tendría una asociación genética de ese estilo, sino simplemente sería la relación en la función. ¿Sale? Sí, gracias, profesor. De nada, muy bien. Qué bueno que pregunten. Sí, así cuando tengan dudas, coméntenme. Ahora yo les vuelvo a preguntar. Yo soy muy preguntón. Me gusta mucho preguntarles. ¿Cuál es, conocen ustedes a la arqueobacteria más grande? La más grande de todas las arqueobacterias, ¿no? No, profe. Ni una idea, así, ni vaga idea. Bueno, no importa, no se preocupen. Es esta que les estoy enseñando aquí, Margarita namibiensis. Esa es la arqueobacteria más grande. Vamos a compararla. Aquí está Margarita namibiensis. Y otras arqueobacterias que también son de un tamaño, o sea, son excepcionales por su tamaño. Esta tiene, esta barra mide 50 micrómetros. Vamos a ponerla aquí así arbitrariamente, como 50, 50, 50 y 50. Tendría más o menos unos 200 micrómetros de diámetro, ¿correcto? Vamos a comparar ahora con esta. Esta es la eubacteria más pequeña, por lo menos hasta ahora, hasta donde yo sé, que se ha reportado. Siguen apareciendo cada vez más y más organismos. Pero estas son la más grande y la más pequeña, de acuerdo hasta donde yo me quedé. Esta es Mycoplasma genitalum, que es una bacteria patógena, pero vamos a ver su tamaño. Aquí está asociada en grupos y aquí está por microscopía electrónica de transmisión.
Vean la escala de la barra, 0.2 micrómetros. Vamos a ponerla de manera arbitraria, a ver, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. Vamos a dejarlo en 1 micrómetro de diámetro, para redondear. 1 micrómetro de diámetro, compárenlo con los 200 micrómetros de diámetro que tendría esto. O sea, el micoplasma sería nada contra esa célula, ¿correcto? Que es una arqueobacteria porque vive en regiones ricas en azufre. Por eso se llama tío Margarita. Ok, entonces esa sería la arqueobacteria más grande, la bacteria más pequeña, y vamos a compararla con un eucarionte. Esta, por ejemplo, es Giardia. En el caso, ¿por qué les muestro Giardia? Como anécdota solamente les comento, es un parásito también. Causa afecciones en el hígado y en el intestino. Y Giardia, antiguamente no se le habían encontrado mitocondrias, lo cual hacía pensar que podría ser un ancestro de los eucariontes. Y esta era una idea equívoca, porque hoy en día sabemos que los parásitos no van adquiriendo cosas, sino que las van perdiendo, de acuerdo al entorno donde viven. Y cada vez se especializan cada vez más en infectar. Así que Giardia no tiene mitocondrias, pero tiene organelos muy semejantes a las mitocondrias. Entonces, ya cuando se descubrieron, pues dijeron, olvídenlo, dejen por la paz a Giardia en cuestión evolutiva. Pero de otros, pues se saben muchas cosas. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que es un modelo en biología celular, tiene este tamaño. Como es un hongo, pues tiene pared celular. Tiene un núcleo rodeado, obviamente, es decir, el material genético rodeado por una membrana nuclear. Y es la escala que se está manejando en esta fotografía de 2 micrómetros. Vamos a ponerla aquí, arbitrariamente. 2, 2, 2. Vamos a dejarlo en 10 micrómetros de diámetro. Entonces ahora compárenla con Mycoplasma genitalium. 1 micrómetro de diámetro y 10 micrómetros de diámetro. Entonces, Mycoplasma estaría por aquí. Así que en los eucariontes generalmente, tío Margarita namibiensis, pues es la excepción a la regla. Pero generalmente los eucariontes son más grandes que los procariontes, ¿correcto? En general, son más grandes en tamaño que los procariontes. Entonces, estas son, les digo, hasta donde yo sé, la célula más pequeña de los eucariontes con la célula más pequeña, la célula más pequeña de los procariontes comparado con la célula más pequeña de los eucariontes. ¿Sale? Y algunas características que vamos a encontrar diferentes comparando procariontes con eucariontes, pues son estas. No se preocupen si no pueden copiar. Les digo que les voy a subir la presentación. Entonces, por ejemplo, cilios y flagelos, cosas muy importantes como la división celular, en donde en la mitosis hay proteínas como los microtúbulos, que son parte del citoesqueleto, que ayudan a separar correctamente a las dos células hijas. Y varias características importantes. Así pues, tenemos organismos modelos. Ya pensé que iba a ser más breve esta clase, pero ya casi terminamos, no se preocupen. Tenemos de organismos modelos a los protistas. Por ejemplo, este protista es un ciliado. ¿Alguien conoce a este ciliado? ¿No? ¿Nadie? Se llama paramecium. Los paramecios los vemos cuando dejamos agua en un florero, por ejemplo, varios días, y después llevamos esa agua al microscopio en el laboratorio, que ahorita no lo podemos hacer, pero si la llevamos al laboratorio y la vemos en el microscopio, veremos gran cantidad de paramecios. Generalmente es en agua de florero, de muchos días. Se mueven muy rápido, son ciliados que se mueven muy rápido. Otro organismo modelo es Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana es una planta pequeñita que se puede mantener en condiciones de cultivo y que se le puede manipular genéticamente para hacer, por ejemplo, apagar un gen. Ya veremos de qué trata eso. Entonces, en los vegetales, este es el organismo modelo, por el que se conocen muchas funciones y mucha de la genética.
Este otro es un gusanito de chiquitito, de un milímetro máximo llegan a medir. Y se llama Cenorhabditis elegans. Es un nemátodo y gracias a este se han descubierto varios procesos. Por ejemplo, cuando se forma solamente tiene 8 células y de esas 8 células se pueden morir algunas cuantas muy específicas. Gracias a este gusanito se conoce un proceso que se llama muerte celular programada, entre otras cosas. ¿De acuerdo? También es un modelo muy importante. Esta, por las mutaciones, es muy conocida. La mosca de la fruta. Cuando se están comiendo su plátano, su pan allá en la facultad, digo, no su pan, su manzana o su pera, lo que sea, a veces llegan las mosquitas. Si se quedan mucho tiempo con el plátano o la pera, llegan las mosquitas como esta, como la drosofila. A estas drosofilas, bajo ciertas mutaciones, se les pueden cambiar características. Hay mutantes de drosofila que tienen 4 alas, por ejemplo, que tienen patas en lugar de antenas, etcétera. Gracias a la drosofila es que se descubrió el rearreglo del DNA y la mutación que puede ocurrir en él. ¿Correcto? Allá a principios de siglo por un investigador, me parece que de apellido Morgan. Ya cuando lleven genética, ustedes verán más a detalle todo esto. Para la biología del desarrollo, se utilizan organismos como Genopus. ¿Por qué razón utilizarían Genopus como un organismo modelo? ¿Qué característica tendría Genopus que no tienen otros vertebrados? Como las aves o, bueno, como los mamíferos, para ser más concretos. Yo tengo una y sé que es muy fácil de cuidar. Bueno, sí es fácil de cuidar. Claro, Y ese es un aparte requisito. su óvulo es muy grande. Exactamente. Y además los puedes ver a simple vista, no necesitas abrir al animal para poder obtenerlos y manipularlos. Efectivamente, muy bien, sí. Por esa razón es que es un organismo modelo y ha sido ampliamente utilizado para la biología del desarrollo, efectivamente. Y como nosotros, a los humanos no nos podemos meter ahí para que nos usen como chamaquillos de indias, pues tenemos organismos que se parecen, o por lo menos que tienen características genéticas como el humano. Uno de ellos es justamente el ratón, músculos, o la rata, ratus, que puede ser ratus ratus o ratus norvégicos, ¿correcto? Entonces, el ratón, pues es un organismo fácil de cuidar en el laboratorio, fácil de manipular, su ciclo de vida es corto, tiene muchas crías, tiene muchísimas crías, y, y la información genética es muy semejante a la del ser humano, entonces funciona como un organismo modelo para estudiar diferentes patologías, por ejemplo. ¿Sale? Bien. Esto ya no se los voy a preguntar. Nada más, ahorita vamos a tomarnos un descansito de 7 minutos. Nos vemos a las 3:35. Les voy a pasar un video muy chiquitito y ya les platico lo último y vamos a terminar por hoy la sesión. ¿Sale? Entonces, Sí, profe. vayan a tomar Gracias. agüita, de nada, vayan a tomar agüita y ahorita nos vemos en 7 minutos. Vale, gracias. A ustedes. Sale, profe. Acerca de la introducción del curso. Les voy a pasar un pequeño video. Entonces, en esta parte de introducción, hemos visto que los eucariontes es el organismo, bueno, el tipo de célula que vamos a estudiar en el curso. Vamos a poder analizar datos específicos de algunos experimentos que vamos a revisar para poder inferir datos, analizarlos, etcétera. Pero todo abordando el contexto de la célula eucarionte. Vemos que hay diferencias con los procariontes. La principal diferencia por la que se clasifican de esa manera es la aparición de núcleo celular. El núcleo celular evolutivamente se cree que se formó a partir de una membrana
plasmática, una invaginación de la membrana plasmática que fue rodeando el material genético y esto le originó muchos beneficios en cuanto a funciones. Esto permitió también que el material genético pudiera ir creciendo porque eventualmente podría haber tenido problemas de degradación, etcétera. ¿Correcto? Dentro de los organismos modelos, pues vimos varios. Vimos los organismos vegetales, como, ahí se me fue el nombre. Vimos a C. elegans, por ejemplo, en el caso de los nemátodos, a Drosophila melanogaster, en el caso de las mosquitas para ver mutaciones. Pero ahorita les voy a pasar un video sobre ratones. Los ratones, pues son organismos modelo por diversas características. ¿Pueden ver ahí la pantalla? ¿Me pueden decir si ven la pantalla? Sí, sí la vemos. Perfecto. ¿Me pueden decir si está corriendo el video? Sí. Ah, Sí. ok. Muy bien. Entonces, este video que vamos a ver es acerca del ratón de laboratorio, específicamente Mus musculus, y cómo tiene ciertas características que le permiten ser un organismo manipulable para estudios biológicos. Obviamente este organismo está en bioterios, su ciclo de vida es corto, tiene muchas crías y puede ser manipulado genéticamente con cierta facilidad para generar ratones mutantes. ¿Sale? Y esto se utiliza para hacer diferentes estudios, por ejemplo, los estudios de comportamiento. Hay otros ratoncitos en los que se estudia mucho el cáncer, ahorita lo vamos a ver. Entonces, Mus musculus pertenece al grupo de los mamíferos, como ustedes ya lo saben, pero está dentro de no sé si es nivel de familia, es Rodentia, por los incisivos que tiene. Y esos incisivos pues tiene que estarlos degradando, tiene que estarlos limando de alguna manera, por eso roen mucho, por eso el grupo de los roedores. Tienen muchas crías, aquí vemos, pues no sé, contamos como unas 6 por lo menos, más otras que se sumaron aquí, y al nacer pesan aproximadamente 1 gramo, ahí se están pesando en la balanza. Ya cuando crecen y son adultos, pues tienen un peso mayor, entre 25 y 40 gramos, ¿de acuerdo? Su ciclo de vida es cortito. Un ciclo que empieza en la gestación tarda, por ejemplo, para que nazcan entre 18 y 21 días. 3 semanas para que se conviertan en un estadio juvenil, digamos, y para que maduren sexualmente unas 5 semanas aproximadamente. Los ratones viven alrededor de 2 años máximo. En condiciones de mucho apapacho, pueden llegar a vivir un poquito más, pero generalmente son 2 millones, 2 años aproximadamente de vida en promedio. Entonces un ratón de 2 años es un ratón ya muy longevo. Estos animalitos se han adaptado a todas las circunstancias urbanas, menos dice en el video, en el Ártico, menos en el Ártico, pero prácticamente viven en todo el planeta y en zonas urbanas se han adaptado muy bien a la urbanidad, de manera que proliferan abundantemente, como otros organismos, palomas, cucarachas, etcétera. Todos ellos se han adaptado perfectamente a la urbanidad. Así que pues los podemos encontrar prácticamente en cualquier lado, inclusive por ahí en nuestra cocina, ¿no? De repente. Y es normal, o sea, no es que sean organismos malos, sino que como viven en lugares muy sucios, pues llevan gérmenes, ¿no? Ese es el problema realmente. No es tanto lo que puedan ser dañinos per se. Pero bueno, vamos a ver cómo se utiliza el ratón o por qué se utiliza el ratón como un modelo. Ahí vemos las crías y a su mamá. A veces las mamás ratoncitas suelen, si no tienen alimento suficiente o están alteradas emocionalmente, pueden comerse a las crías. Entonces, en el bioterio hay que estar muy atentos a esa situación de que no se coman a las crías las mamás. Si se llegan a comer una, entonces hay que separar inmediatamente. Se llegan a tener en estas cajitas que están viendo aquí. Y si ustedes se fijan, la persona que está, puede ser una veterinaria, puede ser una bióloga, etcétera,
quien da el mantenimiento o sus adscritos, es decir, a lo mejor técnicos, pueden estar ahí dando mantenimiento en esta área que se llama bioterio. Y debe de tener ciertas características. Lo que se desea de un bioterio es que sea un área estéril, para que los ratones no se enfermen de algo y cuando los utilices de modelo, pues eso te pueda meter ruido, ¿correcto? Pero pueden estar en estas cajas. Se les pone alimento y agua y se les está vigilando constantemente a una temperatura estabilizada. Ahí están los ratoncitos. Ahí está su bebedero, por ejemplo. Ahí tenemos una de estas cajitas. Se le pone aserrín en el fondo una cama de aserrín, para que sea fácil limpiar sus heces, por ejemplo. Y obviamente, pues es mucho más barato, que no podemos tener elefantes en el bioterio, o a veces se pueden tener chimpancés, unos pocos, pero ratones se pueden tener muchísimos. Entonces, por eso lo hace un organismo, pues fácil de tener y manipular, ¿correcto? Relativamente, porque el costo del bioterio es mantener a los ratoncitos también tiene un precio. No es que sea gratis el asunto. ¿Por qué el ratón se usa como modelo de estudio y cómo se compara con los humanos? Pues porque su secuencia, sus genes son muy parecidos a los de nosotros. Hay mucha similitud entre los genes. Funcionan de una manera muy semejante. Y también se pueden manipular genéticamente. De manera que un ratoncito que no se manipula genéticamente se le llama ratón wild type o ratón silvestre. Lo van a ver mucho en genética. Y un ratón que es manipulado en un gen se le llama, es decir, este gen se modifica para que ya no se exprese, se le llama ratón knockout. ¿Sale? Si tienen alguna duda me van diciendo. Entonces, vean por ejemplo, tiene un arreglo genómico normal, así estaría el gen, DNA genómico, su gen y rodeado de DNA genómico. En este caso, se elimina este gen manipulando genéticamente y se le inserta otro fragmento que puede ser, por ejemplo, un gen de un antibiótico. Se le llama marcador. Este gen deja de funcionar, no produce la proteína y entonces se ve qué efectos tiene en este ratón. Algunos genes son tan importantes que el ratoncito simplemente no se desarrolla. Muere en vida intrauterina con deformidades. ¿Sale? Algunos genes son muy importantes. Otros no son tan importantes y entonces el ratoncito nace, vive en estado adulto normal y nunca nos damos cuenta en qué se modificó el haber quitado ese gen. ¿Sale? Entonces hay genes muy importantes y otros no tanto. Lo que les decía, entonces ahí se cambia el gen silvestre, el gen normal, se le pone un inserto de DNA que se le llama marcador. Aquí en este caso se le está haciendo un ultrasonido a un ratoncito. Aquí tiene la sonda y ahí está, vean, ahí está el corazón del ratoncito, que es un ratón, es el producto, es decir, es una ratoncita embarazada y lo que estamos viendo acá es el latido embrionario, el latido de la cría, ¿correcto? Lo que estamos viendo ahí. Y entonces, cuando se obtienen datos y se compara, este sería el ratón normal y su tasa de latidos son alrededor de 200 y tantos latidos por minuto. Cuando se modifica una proteína que se llama furina, es decir, se le quita esa proteína, vemos que aumenta el número de latidos cardíacos, bueno, el número de latidos. De 225, pongámosle, a 275, o sea, como el 22%. Y entonces, pues eso es una diferencia notable para la fisiología del ratón. De esa manera, estamos comparando un ratón silvestre con un ratón knockout, en este caso una proteína que altera el ritmo cardíaco. Y vemos que esa proteína es importante para esa función. ¿Sale? Si hay dudas, me detienen y me preguntan. Bien, le voy a adelantar un poquito. Bueno, ahí está. Entonces, hay varios tipos de cepas de ratones, no todas son iguales. Y cada una tiene su genética, su background genético específico. Tienen ligeras diferencias genéticas este tipo de ratones. Por ejemplo, con pelo cafecito se le llama la cepa, es decir, ese tipo de ratón se llama C57BLC, diagonal 6.
Es músculos, pero es como, sería análogo a las razas en los perros, ¿de acuerdo? Esta es una. Esta sería otra, que se llama C3H. Si ven el pelaje, el color del pelaje es diferente. Vamos a ver esta, que se llama VALP-C. Como les decía, la diferencia radica en su background genético. ¿De acuerdo? Y pues evidentemente esa diferencia en el pelaje pues tiene que ver también con la genética, pero hay un grupo de ratones que se les llaman ratones desnudos. Esos ratones desnudos pues no producen pelo por la modificación genética que se les ha hecho. Y eso altera su sistema inmune, lo debilita. De manera que al debilitarse ese sistema inmune, estos ratoncitos sirven para inyectarles células cancerosas, células tumorales. Y entonces, como su sistema inmune está debilitado, aceptan muy bien a esas células tumorales y crecen tumores aquí. Sé que suena un poco cruel para los ratoncitos, pero es necesario para hacer estudios de cáncer. Todo este tipo de cuestiones se hace bajo estrictas condiciones de ética. Se trata de que el ratoncito pues sufra lo menos posible. Si se tiene que sacrificar, es anestesiado primero y posteriormente ya se hace el sacrificio. Se trata de que no sufran. Somos biólogos, tenemos principios de bioética, recordemos, pero este tipo de estudios son necesarios para poder avanzar en la ciencia. No podemos prescindir de ellos, ¿sale? Entonces ahí el ratoncito se le está inyectando células tumorales y posteriormente se analizan mediante algunos aparatos tipo ultrasonido en donde se determina el crecimiento del tumor y se va comparando de acuerdo a ciertas variables qué tanto crece un tumor con respecto a otro. Aquí, por ejemplo, tenemos el día 19, este es nuestro grupo control y este es un grupo que se le hizo alguna alteración y entonces vemos que el tamaño del tumor pues es mayor que en estos ratoncitos. ¿De acuerdo? Gracias a ese tipo de estudios se ha avanzado mucho en el área de tumores, de cáncer. ¿Sale? Esta me la voy a adelantar, esta parte, los descubrimientos de los ratoncitos, que no significa que no sea importante, pero ahorita no es relevante para lo que queremos entender. Y esto se puede utilizar para muchas aplicaciones, por ejemplo, para la conducta. A estos ratoncitos se les hace recorrer esta barra y lo hacen muy eficientemente. Cuando hay alguna alteración genética, cuando se hace un ratón knockout, dependiendo del tipo de mutación que se le haga, pues hay algunos ratones que no pueden hacer esto. Entonces, esa mutación está relacionada con características cognitivas, características del cerebro. Aquí, por ejemplo, ustedes ven esta tina con agua. Aquí hay una isla en todo ese mar. Esta pequeña islita es a donde tiene que llegar el ratón. En condiciones normales, el ratón encuentra esa islita y llega ahí, se planta ahí. Pero bajo ciertas mutaciones, si es, como les decía, en genes que están relacionados con funciones del cerebro, a veces esos ratoncitos no suelen llegar a esa región. ¿Ya vieron? Ahí llegó el ratoncito a la isla, que eso es en condiciones normales. Ese tipo de estudios se hacen frecuentemente. Otro tipo de aplicaciones que no tienen que ver con en neurobiología es en el estudio de enfermedades infecciosas. Entonces, a algunos ratoncitos pues se les inoculan ciertas cantidades conocidas de bacterias, de ciertas bacterias, en el alimento, por ejemplo, y entonces se observa qué tanto afecta la enfermedad, la bacteria, si produce la enfermedad y a qué nivel. Y entonces se extraen órganos, se pueden extraer ya sea partes de intestino o de algún otro órgano como el hígado, el páncreas, el vaso, etc. Y entonces se hacen estudios en esos tejidos, estudios a nivel de biología celular y molecular. También se les puede dar en el agua, por ejemplo. Como les decía, a veces se anestesian y entonces los ratoncitos se quedan quietecitos, pero sí respiran. Y otro tipo de estudios es a nivel de biología del desarrollo. Estudios en embriología. Ahí vemos un embrioncito de ratón. Ahorita a ver si se ve su latido cardíaco. Vean cómo se ve de bonito. A veces, pues se tiene que extraer de la mamá este embrioncito, se hacen cortes. Esto se llama microtomo.
Es un aparato que nos permite ir cortando el tejido para hacer secciones y estudiarlos en el microscopio. La rama que estudia los tejidos en la biología se le llama histología. La histología estudia los tejidos. Entonces se hacen los cortes, se pueden poner en parafina y después se hacen este tipo de estudios. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un diente, la raíz de un diente de ratoncito. Y estamos viendo cómo hace erupción ese diente del ratón. Bien, entonces, todos esos organismos modelos que yo les mostré, pues tienen funciones para el conocimiento parecidas a las que acabamos de ver en el ratón. Los ratones pues son los más utilizados por su fácil manipulación, por su ciclo de vida corto, por el parecido genético con los humanos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí solemos tenerles algo de miedo, pero son muy benéficos. Solamente porque viven en lugares muy sucios es que debemos evitarlos. ¿Sale? Y entonces, un poquito, regresando a la presentación, me voy a regresar a la presentación que teníamos. Entonces, el plan de trabajo para el laboratorio es el siguiente. Entonces, hoy les di una pequeña introducción del curso. Les hablé brevemente de los criterios de calificación. Más adelante vamos a ir refinando esos criterios. Yo les voy a ir explicando detalles de cómo debemos de seguir, manejar datos, ir haciendo el reporte, escribiendo e interpretando. Todo eso se los voy a ir platicando poco a poco. Durante cada sesión vamos a tener tiempo suficiente para poder hacerlo. Lo que sí es que la próxima semana, como esta es la única materia, yo sé que en muchas materias se utilizan el microscopio, pero en ninguna tratan de entender cómo funciona realmente y por qué se usa el microscopio. Entonces, para la siguiente sesión va a ser la única sesión en donde van a trabajar por equipos. Les voy a pedir que hagan una exposición sobre las características de la luz y microscopía, evidentemente. ¿Sale? Entonces van a tener que organizar sus equipos, van a tener que adherirse a un equipo y los temas se los voy a poner en Edmodo y ahí mismo en Edmodo les voy a poner un fragmento de un libro que está ya en la biblioteca de la facultad, que es de la doctora Genoveva González y que habla de microscopía, en este caso ese capítulo. Ese capítulo ustedes lo pueden leer y pueden presentar lo que viene ahí. Si quieren profundizar, pueden buscar un poco más de información, pero con lo que viene en el libro es suficiente. O sea, quiero que lo lean y que lo expliquen a sus compañeros. ¿Sale? Alguien escribió, dice Ricardo, ¿ya hay grupo de WhatsApp? Y Carolina también preguntó, ¿hay grupo de WhatsApp? Dice Luz, creo que no. Dice Eric que sí, entonces si ya tienen grupo de WhatsApp, sería conveniente que lo pasen. Ya dice Eric que ahorita pase el link. Fernanda dice, ¿pueden pasar el link? Sí, ya lo van a pasar. Michelle también ya lo van a pasar. Y Carolina, Fernanda, Mariana, Laura dicen gracias. Gracias porque les pueden pasar su WhatsApp. Entonces ahí en el WhatsApp se pueden poner de acuerdo para tener equipo. Nadie se puede quedar sin equipo. Los equipos serían de 5 personas. Y la idea es que no es necesario que presenten todos, solo que lean, eso sí, que lean todos, que propongan algunas diapositivas que ayuden a armar la presentación y entonces a lo mejor una persona lo puede presentar, pero si les es más cómodo, las 5 personas también lo pueden hacer. O sea, en ese sentido no hay problema. ¿Sí me di a entender? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, hacen su equipo. Al ratito les pongo los temas ahí en el WhatsApp. Van a ser 5 temas y el texto sobre el que quiero que se basen. Se los voy a poner ahí en los archivos para que lo revisen y de ahí, o sea, no es la gran cosa. O sea, simplemente que lean el texto, que lo entiendan. Si quieren profundizar algo más, buscan otros textos alternativos, se buscan imágenes y lo presentan.
¿Cuáles serían los consejos? Ahí está, Eric ya puso el link de su grupo de WhatsApp. ¿Cuáles serían las recomendaciones para su presentación? Que no sea muy extendida. Yo creo que con unos 20 minutos es más que suficiente, pero si se extiende un poquito más o dura un poquito menos, no hay problema. Solo que quede muy bien entendido. Que las diapositivas no estén cargadas de texto. Ahorita tienen la fabulosa opción tramposona de poder tener su texto por ahí si se les olvida. Y entonces, pues ya leen un poquito. No leerlo todo, ¿no? Eso ya a este nivel no es pertinente. Pero sí leerlo, entenderlo, y si algo se me olvida, bueno, pues me voy rápido ahí a mi texto que ya tengo preparado. No cargar de texto las diapositivas, porque no pierde interés la plática. Pónganle imágenes que ustedes puedan explicar, ¿de acuerdo? Hoy en día pueden encontrar muchas ahí simplemente googleando. No existe el verbo googlear, pero todos saben a qué me refiero. También que preparen, que le echen un ojo a la presentación antes. Frecuentemente sucede que ponen la presentación y entonces la persona que pasa empieza a decir, oye, ¿no pusiste la diapositiva que te mandé? Ah, es que no vi el correo. Y se traban y se quedan ahí sin saber qué decir. Revisen la presentación antes de que entren a la clase, se fijan que estén todas las diapositivas, que tengan el orden adecuado y entonces ya pueden entrar a la clase y presentarlo. ¿Sale? Las presentaciones van a tener un orden, yo les voy a ir diciendo quién pasa primero, pero vamos a ir primero en cuestiones de luz y al final de microscopía. Creo, bueno, uno de los primeros temas es historia de la microscopía, ese sería el primero. Después serían características de la luz, luego lentes, me parece, tipos de microscopio y así. Yo les voy a indicar ahí en Edmodo cuál sería el orden que vamos a seguir. ¿Usted nos va a asignar el tema o nosotros lo vamos a escoger? Dice Carolina. Les voy a poner los temas y ustedes escogen. El primero que ponga, ¿de cuántas personas es el equipo? De 5 personas. Si eventualmente, digo, hay por ahí, son muy amigos y de repente son 6 en el equipo y queda otro equipo de 4, no hay problema. Se puede hacer, pero ya más no se puede. ¿Qué más les estaba diciendo? Entonces yo les pongo los temas ahí en Edmodo. El primero que escriba, yo quiero este tema. Entonces ahí se le queda, ¿no? Y ya vamos dejando los siguientes temas para el resto de los equipos. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? ¿Todo bien? Bueno, después de esas exposiciones, el 15 de marzo es día festivo, entonces no nos vamos a poder ver, pero el 22, pues iniciamos con, les propuse aquí yo, la presentación de técnicas y obtención de datos, que quiere decir obtención de muestras biológicas, y vamos a hablar de una técnica que se llama inmunohistoquímica. Después otra vez vamos a tener un alto por la Semana Santa, pero ya en abril pues ya nos seguimos de corrido con diferentes técnicas. Vamos a ver cultivo celular, Western blot, RT-PCR, plásmidos y RNA de interferencia, proliferación y viabilidad. Se nos atraviesa el Día de las Madres, que claro, pues es festivo a grandes, con mucho mérito. Ensayo de migración, modelo de implante de tejidos, o xenograph, que fue lo que vimos ahorita con los ratones desnudos, e inmunofluorescencia. Y en junio vamos a ver citometría de flujo y vamos a tener sesiones para analizar los resultados y presentar nuestras prácticas. Que lo vamos a presentar como si fuera un pequeño artículo. ¿De acuerdo? Yo voy a ser el editor y les voy a decir, no, pues tu artículo le falta esto, le falta el otro, no aporta nada a la ciencia, etcétera. Bueno, no así tan feo. Y o por el contrario, a lo mejor les voy a decir, no, pues tu artículo es Nature, pero déjamelo aquí en la revista más chafa del mundo y yo lo publico como si fuera Nature. ¿Sale?
Entonces, así le vamos a ir haciendo. ¿Alguna duda, entonces, adicional a todo lo que hemos platicado? El que calla otorga, ¿eh? Ok, dice Adamari que no. Que no. Todo bien, profe. Perfecto. Gracias, chicos. Entonces, muy bien. Gracias, Mariana también me escribió. Bueno, pues entonces, esta presentación se las pongo hoy en la noche, para que ustedes la revisen. Hoy en la noche también posiblemente abra el examen. Para el examen van a tener toda la semana para hacerlo. Va a ser vía modo, van a hacer ahorita unas preguntitas ahí poquitas y sencillas de opción múltiple. Por favor, el próximo lunes léanse un poquito. Bueno, van a hacer su presentación, yo lo sé. Pero no dejen de revisar los antecedentes que les di, darle una leidita para tenerlo fresco. Y entonces empezaremos con las exposiciones. Y yo les iré indicando hoy en la noche qué temas se van a manejar y cuáles van a ser los equipos que las presenten. Así es que si no hay más dudas, lo vamos a dejar hasta acá. Para las siguientes sesiones, como les decía, posiblemente sí nos extendamos más. Entonces, yo les recomiendo pues que tengan ahí a la mano, sin que vaya a dañar su equipo, si tienen computadora o su tablet o su celular, que tengan ahí pues su ensaladita, su agua o su alimento, porque ya es la hora de la comida y a veces se hace pesado si tenemos hambre. Frida dice, ¿podría repetir cada cuándo iban a hacer los exámenes? Semanalmente. Yo los voy a abrir lunes o martes, terminando la sesión. O sea, el lunes terminando la sesión o al día siguiente, el martes. Y lo pueden resolver hasta el domingo el tiempo límite sería a las 11:59, entonces tendrían que empezar a las 11:45 para que les dé tiempo bien. ¿De acuerdo? Espero haber respondido a la pregunta de Frida. Maximiliano dice, yo tengo una duda. ¿Habría posibilidad de grabar las clases con derechos de autor, tal vez? En las clases en línea han sido una de las mejores herramientas para mí y quería saber si sería posible. Te tengo una buena noticia. Esta clase la estuve grabando, pero la segunda parte ya no la grabé. Entonces, para la siguiente sí las voy a grabar y si quieren se las subo a YouTube. Entonces, en esta presentación solamente la primera parte te la podría compartir por YouTube. Ah, no es cierto, sí la estoy grabando. Sí, dice, porque dice pausar grabación. Ok, sí, yo subo esta parte. Lástima, no sé cortar los videos, entonces se va a poner también toda esta parte de charla. Pero bueno, ya le cortan ahí en su video que vean. ¿Sale? Ok, dice Michelle, sí se grabó todo. Ah, perfecto. De nada, Max, cuídate. Yo lo trato de subir. Ténganme solamente paciencia. Lo subo hoy o mañana, pero sí lo subo. Bien, ¿alguna otra duda o comentario acerca de todo esto? Si no hay más, entonces nos vemos. Recuerden de todas maneras que si les salen dudas adicionales, pues me pueden escribir al correo electrónico o mandarme mensajes por el WhatsApp. Si no les respondo inmediatamente, ténganme paciencia. A veces, sobre todo porque les digo, tengo un hijo pequeño y ahorita yo me estoy haciendo cargo de lo de su escuela, de los asuntos relacionados con su escuela. Entonces, a veces sí estoy muy ocupado con él, pero sí les respondo. Sin duda, yo me pongo en contacto con ustedes. Por ahí tenemos una compañera que no está oficialmente en el grupo, pero que tiene interés en llevar la clase. Entonces a ella, por favor, también incorpórenla en los equipos para que exponga también en la siguiente sesión. ¿Sale? Bueno, nos vemos entonces. Aprovechen este tiempo para comer, que coman rico, cuídense mucho, no salgan de casa a menos que sea necesario. Si salen, pues ya saben, con todas las precauciones posibles. Y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, chicos. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Sean bienvenidos a la clase. Nos vemos
el próximo lunes y estamos por contacto en Edmodo. Bye, muchachos. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Gracias a Bonita ustedes. semana. Gracias, profe. Hasta Que el les vaya lunes. muy bien. Bonito inicio de semestre a Chao. todos. Igualmente. Igualmente. Hasta luego, gracias. profesor. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente, bye. Bye, bye, bye. Bye. Bye, chicos.